Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Muchísimas gracias por tu apoyo. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Leo. Empezamos, corazón. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. ¡Wow! ¡Cuánta fuerza! Muy bien. Mi querido Leo, quiero que te vayas preparando mentalmente, Leo, porque es una semana de enfrentamientos, es una semana de conflicto. Y no todo tiene que ser en el aspecto amoroso, puede ser en cualquier ámbito de tu vida. Pero mentalízate, Leo, mentalízate. El otro mensaje, Leo, también, no te sientas mal, no permitas que la otra parte intente bajar tu autoestima, porque la suerte va a estar lo que es a tu favor, mi leoncito. Yo lo que siento, cariño, que haya algo que sale a la luz, o posiblemente, corazón, vas a tener unos días un poco conflictivos, pero luego las cosas se van a normalizar. Porque en primer lugar, el impacto de las dos campanitas ha sido fuerte. Tú vas a defender con uñas y dientes, cariño, lo que tú crees que es real y verdadero para ti. Lo vas a defender. Pero es cierto, cariño, que a lo mejor la otra persona con la cual tú vas a tener un enfrentamiento va a intentar buscar los 5 pies al gato para poder quizás desmoralizarte. No te preocupes, Leo. Todo va a ir bien, mi leoncito. Todo va a ir bien, ¿vale? Vamos a ver carta guía, carta consejo, el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Leo. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Vamos a ver, mi leoncito. Leo. Me sale la carta del 10 de pentáculos. Fíjate muy bien en la imagen, aunque no se note mucho. Si te das cuenta, Leo, aquí es como que estuviera viendo lo que es una invasión. Hay un tanque, hay personas que están huyendo, hay fuego, está lo que es en el centro de la ciudad, Leo. Entonces, yo lo que siento, Leo, que posiblemente los problemas que tú vas a tener o el enfrentamiento que tú vas a tener en esta semana está relacionado con el dinero. El dinero, Leo, ¿vale? Con el dinero. Pero mi querido Leo, recuerda, tú vas a salir airoso y airosa de esta situación. No te cohibas, no pienses que a lo mejor es tu semana de mala suerte, o no pienses que a lo mejor ellos se van a salir con el gusto. No, todo va a ir bien. Vamos a ver, cariños, signos, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Me sale Piscis o Acuario, me sale Tauro también, me sale Capricornio, otra vez Tauro, uno más, Aries, cariño, Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo. Iniciales, mi querido Leo. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver iniciales. Es una semana un poco tensa para ti.
la letra Y, la letra G, la letra otra vez G y la letra Q. Muy bien, cariño. El tarot de la New. ¿Qué me dicen, Leo? Vamos a ver, cariño, por Dios. A ver, mi leoncito. La carta de la fuerza, tu signo, cariño. La carta del juicio. La carta de la justicia, Leo. Con mucho dolor, mi querido Leo, siento que esta situación te va a llevar a que tú cierres capítulos en tu vida. No sé por qué siento, corazón, que es como esa frase que dicen en mi lindo Perú, ese chupo tiene que reventar sí o sí. ¿Hay algo que tiene que salir a la luz? Sí o sí, Leo. A ti te causa dolor, te causa tristeza terminar de esta situación. La carta del juicio, cariño, y la carta de la justicia. Inclusive de repente van a ir a trámites legales, Leo. Prepárate, ¿vale? Prepárate. Prepárate, corazón, pero yo lo que siento, Leo, que esto era necesario que pase. Esto era necesario. No se puede vivir siempre con hipocresía. No se puede vivir siempre, cariño, con personas falsas. No. La carta del 9 de Pentáculos, cariño. Si tu problema está relacionado con la parte legal y con el dinero llega a tu vida, Leo. El dinero llega a tu vida. O simplemente el karma va a estar lo que es a tu favor. Pero es cierto que vas a tener que pasar por un momento un poco difícil, un poco complicado, mi querido Leo. Vamos a ver, cariño, qué arcángel te acompaña en esta semana o qué mensaje te quiere dar. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude. Leo, con mucha fe. Veo una persona mayor, muy mayor, que está lo que es en un rincón. Hay una persona mayor que posiblemente, cariño, va a necesitar de tu apoyo. Sí, es como que me dan a entender que como que va a tener una enfermedad o algo, Leo. Toquemos madera, que no se cumpla. Toquemos madera, cariño. Pero hay una persona mayor que necesita de ustedes. Dice, valor. Por todos lados, Leo, te están diciendo que tomes fuerza, que te prepares. Escucha, el arcángel Ariel, ten valor y defiende tus creencias. Ten valor y defiende lo que tú crees que es justo para ti. Lo que tú crees, cariño, que a ti te pertenece. Entonces, cuando tú te sientas mal por esta situación, tienes que pedir al arcángel Ariel. Es como que esta semana, cariño, como que estuviera pasando Mercurio retrógrado por tu vida, cariño. O Marte, yo qué sé, corazón, no soy astrólogo, ¿vale? Entonces, mi querido Leo, tranquilo, tranquila, todo va a ir bien, porque el arcángel te está diciendo valor. Ahora es cuando tú tienes que demostrar de qué palo tú estás hecho, cariño. Vamos a ver, corazón, qué me dicen el tarot de los ángeles guardianes. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, Leo. Que Dios del universo me ayude. 5 de agua y la carta de la renovación. Quizá de repente, mi querido Leo, tú no te esperabas tanto de esta persona. Porque fíjate, dice 5 de agua, decepción, perdón, arrepentimiento, cariño. Es como que esta persona, corazón, nunca va a aceptar que tú estás haciendo todo por salir adelante. Nunca va a aceptar, cariño, que tú has hecho las cosas de buena fe. Nunca. ¿Por qué? Si te das cuenta, cariño, aquí hay una mujer que se está lamentando, ha puesto lo que es el desayuno, pero lamentablemente todo está en el suelo. Pero detrás, mi querido Leo, hay un ángel. Hay un ángel que te acompaña, mi leoncito. No sé por qué siento, Leo, que
Es como que el perro, el gato, el sapo, todo el mundo va a intentar hacerte cargamontón, cariño. Es una semana muy fuerte para ti. Sé que a lo mejor de repente muchos van a decir, Richard, ¿por qué no dices algo bonito? Es mejor que tú estés preparado y preparada. Mentalízate, mentalízate. Cuando esa persona venga a decirte algo, cuando esta persona intente a sacar las garras, lo que tú tienes que decir, cariño, ya sabía que tú me ibas a pagar así. Lo vas a dejar frío, lo vas a dejar fría, cariño. Reflexión, autoevaluación, renacimiento. Esta situación, cariño, te va a llevar para que tú medites, reflexiones, para que tú valores posiblemente a muchas personas, o para que valores tu tiempo, para que valores tu vida, para que valores tu libertad, Leo. Te va a llevar a reflexionar. Entonces, no todo es malo, Leo. A veces, cariño, a veces hay que darnos tantos palos, tantos golpes para darnos nuestro valor, para decir alto, no continúo con este juego. Yo soy importante, yo soy especial, yo me quiero. Ni tú ni nadie me va a venir a hacer bajar la cabeza. Entonces te das tu valor, Leo. Yo no digo, porque sé que muchos haters, Hitter, van a decir, te equivocas, los leos no somos así. Pero cariño, los leos son como gatitos. Muchas veces por la familia, por los hijos, agachan la cabeza. Pero todo tiene un límite, Leo. Todo tiene un límite. Tú, cariño, esta semana te toca defenderte. Esta semana, cariño, te toca demostrar de qué palo tú estás hecho. Y esto, cariño, te va a llevar a que tú estés más cerca de los tuyos, a que tú estés más cerca de la familia, más cerca de los verdaderos amigos. Te va a llevar esto, porque me sale la carta de la renovación. Me sale la carta, cariño, de dejar de repente resentimientos con la familia, de dejar resentimiento con los amigos, de valorar a las personas que siempre están contigo. Es esto, cariño. Vamos acá más cartas, corazón. Vamos a ver, mi leoncito. La carta del 10 de agua. Esto también, mi querido Leo, te lleva a que tú estés más cerca de la familia y a que aparezca una persona que realmente te quiere a ti y a los tuyos, Leo. Entonces, si tu preocupación, quizás, Richard, ¿tú crees que yo he nacido para estar solo, para estar sola? No. Lo que tú estás pasando es una faceta más, es una etapa más, nada más. Porque luego, cariño, tú vas a estar lo que es en armonía con los tuyos y ya hay una persona, mi querido Leo, que te va a aceptar tal como tú eres. Hay una persona que te acepta tal como tú eres, mi querido Leo. Siento esto, ¿vale? Entonces, corazón, no te preocupes, que todo se va a poner en orden. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Leo. A mal paso dale prisa, ¿no? A mal paso dale prisa. ¿De qué sirve estar con una persona viviendo engañado y engañada? No, cariño. Opción 1, opción 2. 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de loco es un no, puede ser que estás lidiando con un Libra. Opción 2, la carta de la muerte es un no. Escorpio, cariño, ¿qué mensaje te entrega las cartas de las manifestaciones, cariño? Esta carta dice, escucha, piensa más en lo que quieres. La única razón por la que alguien no está viviendo la vida de sus sueños es porque está pensando más en lo que no quiere que en lo que quiere. La verdad es que si solo pensaras en lo que quieres, eso es todo lo que conseguirías. Mi querido Leo, vale. ¿Qué te dice esta carta, Leo? A veces, mi querido Leo, para escapar de la realidad, a veces, pues, nos relacionamos con muchas personas.
quizás para olvidar lo que es un amor, quizás de repente para desconectar. Pero tú en realidad lo que quieres es algo formal, es algo real. Pero si tú, cariño, sigues estás como un sapo, como una rana, saltando de persona en persona, cariño, al final no consigues nada, Leo. Entonces, tienes que centrarte. A lo mejor te cuesta vivir solo, te cuesta vivir sola, pero no pasa nada. Con el tiempo va a llegar la persona ideal, pero no te sigas posiblemente enredando con personas que lo único que quieren es una aventura, porque entonces lo único que vas a obtener solamente son aventuras en tu vida, mas no nada real. Eso es lo que te dicen las cartas. Y también en el trabajo, en el proyecto, cariño. Si tú quieres tener una casa, céntrate en la casa. Richard, pero también quiero una moto. Pero no es necesario la moto, la casa sí. Céntrate en la casa, mi querido Leo. Las características, cariño, vamos a ver. Mi querido Leoncito, las características. Vamos a ver, Leo. Para muchos de ustedes, mi querido Leo, hay una persona que está a la defensiva contigo. Delgado, delgada, mayor de 30 años, puede ser que tenga canas, cariño, puede ser elemento aire como también cualquier otro elemento. Hay una persona que le pone lo que es en tu contra. Hay una persona que le pone en tu contra porque hay un cuervo arriba. La carta del juicio, mi querido Leo. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con un Piscis, también con un Libra, Géminis y Acuario. Puede ser también cualquier otro signo. Hay una persona que vuelve a tu vida o de repente se entera, cariño, que tú necesitas de ellos y vuelve a tu vida. La carta del loco, cariño. Muchos de ustedes, mi querido Libra, posiblemente también, mi querido Leo, cariño, no Libra. Es que el loco también es Libra. El loco es Libra. Mi querido Leo, puede ser que vas a estar lidiando con un Libra o de repente con una persona que es menor que ustedes. Esta persona, cariño, es como que te va a estar haciendo vivir nuevas experiencias. Pero recuerda que sale la carta del loco. Es una persona que vive el presente, vive el momento. Puede ser que muchos de ustedes recuerda que necesitas encontrar una persona real. Piel blanca, cabello negro, cariño. Es una persona que está atado o atada a alguien. Puede ser pareja, como también, cariño, de repente vive con sus padres. Está atado o atada a alguien. La carta del carro, cariño. Muchos de ustedes van a hacer un viaje o hay una propuesta para que hagas un viaje, posiblemente con esta persona que te estoy mencionando, que puede ser Libra, pero también puede ser de cualquier otro signo. Muchos de ustedes quizás también van a estar lidiando con una persona de elemento agua, especialmente lo que es un Cáncer. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Paciencia, todo se pone en orden. Hasta la vida y sé feliz. Fuerza, Leo, tú puedes.